Vamos a la Biblia, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Engrandecido sea Dios, decía el Señor. Que el Señor en esta hora sea engrandecido en este lugar. Identifica ahí la cita. Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 31 al 34. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es su comida favorita? Si le preguntara, ¿qué le gustaría almorzar hoy día? ¿Ah? ¿Cuál es su plato preferido? Cada uno tiene su plato preferido, ¿no? A mí, si me van a invitar a almorzar, lo van a dar, ¿ah? Escúchanos, señor Terrogado. Tallarines con salsa boloñesa, rico, delicioso, fantástico. ¿Cuál es su plato preferido? Maravilloso. Si yo le invitara a almorzar, usted me dice, ¿cuál es su plato preferido? ¿Cuál es su plato preferido? Salmón para Ah, muy caro. No la voy a mirar, Pero con ensalada. con ensalada. El pato así de en mi casa. Para ver ahí. Viene, Mano, ¿cuál es su plato preferido, Las carnes. Mano, Ricardo, ¿su plato preferido? Uno, no se me confunda. Leo, con camarones. ¿Camarones? Si le merezca, hermano. ¿Su plato preferido? Puré con bistec. Eso, puré con bistec. Eso sí. José, ¿su plato preferido? Puré con huevo. A ti te voy a invitar todos los días. Bueno, Bueno, que el huevo está más caro que... Valentín, ¿cuál es tu ¿Tu plato plato preferido? Si te tuviera que invitar a almorzar un día, ¿qué te gustaría comer? ¿No tiene plato preferido? También te invito a almorzar entonces, lo que sea. Es Es rico degustar, ¿cierto? Lo que a uno le agrada. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículo 31 al 34. Leo como está escrito en el nombre del Señor. Dios bendiga a los que se van a conectar por la tarde. Tuvimos un problema de internet, pero mañana vienen a solucionarlo. En la tarde, llevamos en un espacio. No sé, mi hermano Diego, si puede regalarse una vueltecita por acá en la tardecita. Van a avisarnos si con tiempo. ¿Ya? Hace un ratito nomás. Van a revisar la conexión de internet que detallen que no conecta el wifi y tampoco el internet. Así que hoy día no estamos en vivo, pero en la tardecita vamos a subir el sermón del día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31, luego como está escrito en el nombre del Señor. Entre tanto los discípulos le robaban diciendo, Rabí, come. Lindo deseo tenía los discípulos, ¿cierto? No me lo diga mucho a mí, sí, ¿ya? Quiero mantener la línea. Él les dijo, el Señor les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Esto todavía no entendían, pero no los culpo. Hay que estar en los zapatos de ellos. Están viviendo algo nuevo. Versículo 34 al final dice, Jesús les dijo, prestemos atención a esta palabra. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Lo incomodo un ratito que ustedes le damos al Señor? Oramos al Señor. Nosotros oramos al Señor. Damos gracias, Señor. Le da gracias a Dios por la palabra. Gracias porque hoy podemos oír de esta manera, Señor. Hoy, al estar aquí reunidos en nuestra casa de oración, pedirte, Señor, que traigas ese alimento del cielo para que podamos disfrutar en el paladar del Espíritu, Señor, el alimento que tienes preparado para nosotros hoy. Queremos sentarnos a la mesa y que
y que te sientes con nosotros. Ven a Ven a repartir, ven a servir como hiciste en aquella última cena con tus discípulos. Oh Señor, gracias. Tiene sus manos hacia adelante como si fuera a recibir alimento. Señores, queremos recibir alimento sólido. Oh Señor, paséate en nuestro siento, Señor, y alimenta nuestra vida. Queremos ser nutridos, fortalecidos, Señor. Tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a dar. A ti sea todo honor y toda gloria. Que el Espíritu Santo nos acompañe en este instante para poder disfrutar del mensaje que tienes preparado para todos nosotros. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. No me siento, por favor. Hoy quiero hablar sobre la voluntad de Dios, el alimento del cielo. La voluntad de Dios, el alimento del cielo. Es interesante pensar y que también nosotros tengamos claro de que todos nosotros como seres humanos, tanto hombre como mujer, que ha nacido en pecado, ¿ya? Debemos estar conscientes de eso, ¿ya? De que todo hombre y toda mujer nace en pecado. Solo Cristo, concebido por el Espíritu de Dios, es que Él nació sin pecado, ¿ya? Entonces, todo hombre nacido en pecado no nace con la necesidad de caminar en la voluntad de Dios, ¿ya? No tiene este deseo en su corazón. Entonces, peor aún, jamás en su corazón estará el deseo de caminar con Dios. Viven fuera de su voluntad. Y lamentablemente, perdone que inicie así este sermón del día de hoy, pero es una realidad que debemos tener allí presente en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Peor aún, hay creyentes, cristianos, que viven toda una vida esperando la voluntad de Dios. Es muy triste eso. Personas que llevan años relacionándose con Dios, conociendo a Dios, congregándose en una casa de oración, siendo parte del cuerpo de Cristo, pero personas que lamentablemente aún no han descubierto cuál es la voluntad de Dios. Y más triste aún es que jamás buscarán hacer la voluntad de Dios y menos tenerla como una prioridad en la vida. Es muy lindo lo que pasa aquí en esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos, ya que Jesús enfatiza que para él su verdadero alimento, es decir, la fuente de su energía, la fuente de su fuerza, de su vitalidad, la hidratación de su vida, no se encontraba en cosas tangibles como hoy día nosotros las encontramos, sino que se encontraba en hacer lo que el Padre le había enviado o mandado a hacer. Y él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Amados hermanos, Dios a nosotros nos ha enviado. Usted es un enviado del Señor. Yo soy un enviado del Señor. El apóstol declara diciendo de nosotros, del pueblo de Dios, que somos embajadores de Jesucristo. No importa la edad que tengamos, Dios nos ha usado para ser sus embajadores donde quiera que usted y yo estemos. Y nos ha mandado a hacer su obra aquí en la tierra. Y el concepto de alimento nos habla de un concepto que debe ser utilizado de manera diaria, como una necesidad. El alimento es una necesidad para el cuerpo. El que no se alimenta, muere, se enferma. ¿Ya? Los que saben un poco de salud sabemos eso. Si no nos alimentamos,
Nuestras fuerzas no son las mismas. Peor aún, cuando nos alimentamos mal, trae consecuencias negativas en nuestra vida. Entonces el alimento es algo fundamental en nuestra vida cotidiana, día a día, es una necesidad. Y así como Cristo manifestó que el alimento, la comida para Él era hacer la voluntad de Dios, mostrando que para Él primero era hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, la voluntad de Dios debe ser una necesidad de mi vida. Y no todos la tenemos desarrollada. Pero Dios quiere que la desarrollemos el día de hoy. O que le pidamos a Él que nos ayude a hacerla. A vivir en esa voluntad de Dios. Entonces, no debemos ver la voluntad de Dios con tanta liviandad porque mucha gente dice, bueno, si es la voluntad de Dios o no, fue la voluntad de Dios. No debemos tomarla con tanta liviandad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también es profunda en nuestra vida. Y la voluntad de Dios la encontramos acá, en la palabra de Dios. No la va a encontrar en el trabajo, no la va a encontrar en el esposo, no la va a encontrar en la esposa, no la va a encontrar en los amigos, no lo va a encontrar en una fiesta. O haciendo ciertas cosas. La voluntad de Dios la encontramos aquí en la preciosa palabra de Dios. Este es nuestro alimento, este es el pan del cielo. Allí encontramos nosotros la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué tan importante es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Saben lo que pasa con nosotros? Que lamentablemente ponemos nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Y ahí está el error. El pensar incluso que mis caminos son mejores que los del Señor. Pensar que mis planes, mis estrategias son mejores que las de Dios. Es un riesgo pero terrible eso. Porque más que alcanzar el éxito con nuestras malas decisiones, vamos a alcanzar la pobreza. Vamos a alcanzar el dolor, el sufrimiento, cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso el Señor en sus últimas instancias dijo que no sea como yo quiero, sino que sea como el Padre ha ordenado que sea. Que sea la voluntad de Dios primero. El Señor nos demostró que verdaderamente primero para Él siempre fue hacer la voluntad de Dios. Entonces quiero que veamos 3 características. Todos conocemos ese hermoso versículo bíblico que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero ¿qué es lo que provoca el estar en el centro, en el caminar, ¿cierto?, de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que provoca? Porque yo creo que si entendemos lo que provocara, muchos caminaríamos por ese sendero. Y muchas veces no entendemos lo que provoca la voluntad de Dios. Quizás no nos va a provocar el éxito, pero si hay algo que yo le garantizo que la voluntad de Dios va a provocar en nuestra vida, es que vamos a tener plenitud. Y que la plenitud, alcanzar la plenitud es mayor que el éxito. Porque podemos encontrar gente exitosa económicamente, emocionalmente, con bienes, con tantas cosas, pero en sus corazones no hay plenitud. Pero Dios quiere que alcancemos y caminemos en la plenitud, hermano Francisco. Eso quiere Dios. Él no quiere que andemos por la vida rodando, rueda. Y tropezándonos constantemente. Él no quiere eso de nosotros. Él quiere que experimentemos el resultado de caminar en la voluntad de Dios. Entonces quiero compartirles 3 características o 3 resultados que provoca caminar en la voluntad de Dios. La primera tiene que ver con que la voluntad de Dios es el sitio más seguro para cada uno de nosotros. Es el lugar más seguro que usted y yo podemos pisar. Si yo le pregunto, ¿estar aquí es hacer la voluntad de Dios? El estar en el mall no creo que sea la voluntad de Dios en este instante. ¿Ah? No estoy diciendo que ir al mall es malo. Pero el estar aquí es hacer la voluntad de Dios. Entonces, no hay lugar más seguro, y esto no tiene necesariamente que ver con un lugar geográfico, aunque hoy día estamos aquí en este lugar y sabemos que al estar aquí reunidos estamos haciendo la voluntad de Dios y aquí estamos seguros, aquí estamos cobijados. Pero cuando la palabra del Señor nos ha enseñado de que hacer la voluntad es un lugar seguro para nosotros, es un lugar donde usted y yo debemos aprender a habitar en el centro de su voluntad.
Ella debe transformarse, la voluntad de Dios, sus palabras, sus dichos deben transformarse en un refugio inquebrantable. Porque la voluntad de Dios es inquebrantable. La voluntad de Dios es firme, no es fluctuante. La voluntad de Dios no es inestable. La voluntad de Dios es firme, verdadera, fiel para cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted y yo nos introducimos en la voluntad de Dios, estamos resguardados. Entonces, si usted y yo queremos caminar protegidos por la vida, debemos introducirnos, debemos meternos en la voluntad de Dios. Debemos considerarla cada día. Ella es nuestro refugio inquebrantable. Esta trae seguridad, no solamente de saber de que Dios traerá, ¿cierto?, un lugar seguro, sino que traerá también un camino seguro por el cual usted y yo podemos transitar. Qué terrible es dar en la vida pasos en falsos. Yo no sé si a usted le ha pasado que a lo mejor no se ha dado cuenta y no se dio cuenta que había una escalera y usted pisó y pisó en falso. La rodilla le queda por aquí atrás. ¿Le ha pasado, no? A mí me pasó hace unos días atrás. Yo me dije, esto no es la voluntad de Dios, dije yo. Cuando en la vida damos pasos en falsos, Dios desea que caminemos con Él. Y esto no quiere decir que usted y yo vamos a caminar por lugares, ¿cierto?, de delicados pastos necesariamente, que Dios nos quiere llevar a esos lugares, obviamente. Pero el salmista también escribió, así como había lugares de delicados pastos, también habían valles de sombra y de muerte. Pero ¿sabe cuál es la confianza que tenía el salmista? Es que aunque estuviera en un lugar de delicados pastos, o estuviera, bendito sea el nombre del Señor, o estuviera allí en el lodo cenagoso, o estuviera en ese valle de sombra y de muerte, él tenía la seguridad que la voluntad de Dios iba con él. Porque Dios mismo va con nosotros caminando. Entonces no importa dónde te vayas a meter, no importa el camino que tengas que atravesar, la voluntad del Señor, si está metida allí, ten confianza, es un lugar seguro. El pueblo de Israel se vio en la necesidad de vagar por tantos años, pero la confianza que tenían ellos de que Dios iba con ellos era algo inquebrantable. ¿Por qué? Porque había un líder, un hombre de Dios, Moisés, que estaba y caminaba en la voluntad de Dios. Y aun cuando pases por el desierto, si es la voluntad de Dios, ten tranquilidad, ten paz en el corazón, porque vas seguro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que Jesús? ¿Sabe dónde estaba Jesús en este instante? En Samaria. Y la voluntad de Dios lo llevó a un lugar de conflicto. Así que no esperemos que la voluntad de Dios nos lleve a lugares de honra, de bendición solamente. Que Dios puede hacerlo. Pero van a haber ocasiones en que la voluntad de Dios, José Gabriel, te va a llevar a lugares de conflicto entre samaritanos y judíos. Pero había una voluntad de Dios permisiva ahí, en donde Jesús tenía que entrar porque había un mensaje de Dios para una mujer. Y ese mensaje de Dios impactó el corazón de esta samaritana. Y dice que muchos creyeron por el mensaje de esta mujer. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que era la voluntad de Dios. Entonces Jesús no se sentía inseguro de entrar a Samaria, porque la costumbre era rodear Samaria para llegar a su destino. Y Jesús dijo, no, yo tengo otra voluntad, yo quiero pasar por Samaria, porque hay algo grande que me espera allí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, hay algo grande preparado para usted, hay algo grande preparado para mí, pero debo estar confiado, seguro de que camino en la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Entonces nos provoca seguridad. Nos provoca seguridad en lo que hacemos, en lo que oramos también. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice el anciano Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando usted y yo estamos orando con seguridad y creemos a las promesas de Dios y creemos que Dios está manifestando su voluntad en mi vida, yo oro en esa voluntad,
tenemos seguridad de que Él responderá nuestras peticiones. Entonces, no importa el lugar donde Dios quiera llevarnos. Y le pasó a Abraham. Abraham solamente recibió el mensaje y dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Él salió, obedientemente salió, porque caminaba seguro, porque era la voluntad de Dios de salir de ese lugar. Entonces, no sintamos temor, no sintamos miedo de caminar en la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro que usted y yo podemos experimentar. Y cuando oremos, creamos realmente que estamos alineados. Y eso es importante, mantener nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestras mentes alineadas con el plan, con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Y en ese instante, cuando yo sienta esa seguridad de que lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, las dudas y las inseguridades van a tener, ¿cierto?, que retroceder delante de nosotros. Serán disipadas porque Dios dará respuesta a sus oraciones. Dios va a dar respuesta a nuestras oraciones. ¿Acaso orar por un enfermo no es la voluntad de Dios? Claro que sí, pues. ¿Acaso no pedirle a Dios por un lugar para adorarle no es la voluntad de Dios? Claro que sí, pues. Orar para que bendiga a mi hermano, para que lo guarde, para que lo cuide, ¿acaso no es la voluntad de Dios? Claro que sí, pues. Orar para que Dios use a los hermanos del coro para cuando ministre, ¿es la voluntad de Dios? Claro que sí es la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios no responderá a esas oraciones? Cuando usted ora por sus pastores, ora por sus líderes, ora por quien enseña la palabra, por quien dirige un culto, por quien ora, por quien viene a hacer aseo, ¿acaso no es la voluntad de Dios orar los unos por los otros? Esas oraciones, amados hermanos, serán respondidas para la gloria de Dios el Padre. Entonces no habrá duda, no habrá inseguridad en nuestros corazones, porque habrá la confianza y la seguridad de que estamos orando en la voluntad correcta. Entonces, la voluntad de Dios en nuestra vida nos dará seguridad, paz y tranquilidad frente a cualquier situación que usted y yo estemos viviendo. Lo segundo resultado que provoca la voluntad de Dios, solamente voy a mencionar 3 en esta hora. La voluntad de Dios nos asegura su providencia. ¿Ah? La voluntad de Dios nos asegura su providencia. El afán y la ansiedad son uno de los factores más presentes hoy en día en la sociedad. La gente vive estresada, la gente vive afligida por los compromisos que ha adquirido. La gente vive preocupada porque hay que pagar un arriendo, porque hay que pagar un crédito hipotecario, porque hay que buscar trabajo y no lo hay, porque golpean puertas y sientes que no se les abren las puertas. Porque a lo mejor el dólar sube y baja, porque las importaciones no llegan, porque los productos no están, porque los clientes no les sale su negocio. Y así una infinidad de cosas. La salud sigue empeorando, no mejora en nada. La gente se enferma, hay más enfermedades hoy día. La gente vive menos. Entonces, la voluntad de Dios trae providencia. Trae providencia a nuestra vida. Y debemos estar tranquilos nosotros, como hijos de Dios, de que si Dios nos ha llamado a su camino, nos ha llamado a esta voluntad de Dios, nos ha llamado, nos ha encaminado hoy día, Él terminará proveyendo de todo lo que usted y yo necesitemos. Creo que la mayor preocupación que tiene el Hijo de Dios es esa. Por eso Dios tuvo que tratar con la ansiedad de sus discípulos. Porque muchos de ellos eran trabajadores. Pero después, ¿de qué iban a vivir? Si ellos se embarcaron en un proyecto del cielo para ser parte de la iglesia naciente, para ser parte de estos que iban a ser punta de lanza para llevar y proclamar el Evangelio. Y tuvieron que dejar sus trabajos, dejar de cobrar impuestos, dejar de pescar. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Y yo creo que tiene que haber habido algún grado de ansiedad. Por eso es que Cristo se vio la necesidad de enseñarles eso. Y de reordenar sus corazones. Y de tratar con sus emociones. Diciéndoles, por favor, no se afanen. Trabajemos para Dios. Y todo lo que ustedes necesiten, el Padre se lo dará. Entonces, en las Escrituras encontramos temas como esto. La ansiedad, el afán. Y muchos de los salmos son una medicina frente a la ansiedad. Pacientemente esperé a Jehová y fui ayudado, decía el salmista.
Yo no sé cómo se sintió mi hermano Diego. Estos días estuvimos en su casa. Fuimos a bendecirla, a orar por él, junto a su esposa, mi esposa, mi hermana Bernarda y mi hermana Miriam, mi mamá. A este matrimonio fuimos a visitarlo el día viernes y a orar por su casita. Que Dios le abrió una puerta para tener su casa propia. Dios es bueno. Pero uno se siente ansioso cuando sabe que le van a entregar su casa y todavía no se la entregan, ¿o no? Me imagino que de repente pasa el nerviosismo. Y que no llegan los días y que se ha retrasado y que se cayó el proyecto, hermano Diego. Porque él no iba a vivir aquí en Miraflores. Porque su casa está como a 10 minutos de la casa de su mamá, subiendo por Miraflores. La obra que estaba él esperando era ahí en el Olivar. Pero Dios dijo, no te quiero en el Olivar, te quiero en Miraflores. La voluntad de Dios. Mire qué lindo esto. A veces pensamos que cuando las cosas se derrumban, nos damos cuenta que Dios ya está edificando algo para usted y para mí en otro lado. Sujétese de esto, por favor. Cuando tu mundo y mi mundo se esté derrumbando, no te preocupes, porque Dios en otro lado está edificando algo grande, algo nuevo, algo glorioso para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más probable es que la ansiedad haya venido a aparecer a su casa, a su corazón, a su matrimonio. ¿Y cuándo llegará? ¿Y cuándo nos pasará la llave? ¿Y dónde será, Señor? Porque esa era la pregunta, ¿dónde será, Señor? A veces la ansiedad nos gana. Cuando niños nos encantaba que llegara el viejito Pascuero, ¿ah? ¿Y la ansiedad? ¿O no, mamá? Llegaba el viejito Pascuero el 24 en la noche. Y nosotros, Juan David, esperábamos al viejito Pascuero y estábamos nerviosos. Que llegara el viejito Pascuero. Y contábamos en diciembre. Contábamos todos los días en diciembre para que llegara el viejito. Y era la ansiedad de saber que iba a llegar el viejito Pascuero y me iba a traer algo lindo, algo que yo quería. O algo que él quería darme a mí. No siempre nos trajo lo que queríamos. La ansiedad. Pero la ansiedad de niños es muy diferente a la ansiedad de un adulto. Por eso Jesús dijo, sean como niños. Entonces la ansiedad está allí golpeando las puertas de nuestro corazón. Pero pacientemente esperamos en el Señor. Porque es el lugar seguro. Esperar en Dios es el lugar seguro. Tengamos paz, tranquilidad de que el Señor va a proveer de todo lo que usted y yo necesitamos. La ansiedad es el temor por algo que no tenemos y anhelamos. Y esta muchas veces afecta nuestra conducta, afecta nuestro ánimo. ¿Acaso no nos desanima si a lo mejor algo no nos resulta o algo que pensamos que llegaba mañana llegará en un mes más? Por supuesto, pues si somos emocionales. No debemos juzgarnos por eso. Mis amados hermanos, estemos tranquilos que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. El Salmo 34, verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Cuántos leoncillos hay aquí? ¿Ah? Yo justo hoy día no tomé desayuno. Los leoncillos tienen hambre. ¿Ah? Pero dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Levante allí su mano derecha, por favor. Señor, somos más importantes que unos leoncillos. Y tenemos hambre de ti, de hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que hoy tiene su mano levantada no tenga falta de ningún bien en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es nuestro proveedor. Santo es el Señor que Él nos provee. Te va a proveer de la fuerza en medio de la adversidad. Te va a proveer de esa fortaleza para orar. Cuando las cosas no anden bien, no vas a llorar solamente. Dios te va a proveer de las fortalezas para que tus rodillas y mis rodillas se doblen delante de la presencia del Señor. Y mantengamos esa conexión constante con Dios. Nos va a proveer de esas fuerzas.
Y aquello que a lo mejor en algún momento a través de nuestra oración es intangible, Dios lo va a hacer tangible para nuestras vidas. Lo tendremos, nuestras manos lo disfrutarán. Porque note esto, que la providencia aparece para ser depositada en nuestras manos. Entonces nuestras manos vacías ya no estarán más vacías. Nuestras manos estarán llenas de la bendición y el favor, la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Así que no desesperes. Dígale que tiene a su lado, no te desesperes, Dios proveerá. No se desespere, Dios proveerá. Dios pondrá de sus recursos inagotables. Dios es dueño de todas las cosas. Dios es dueño de su vida y se preocupa de su vida. Dios es dueño de esta iglesia y se preocupará de esta iglesia. No tengamos temor. Dios proveerá. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo firmemente que si caminamos en la voluntad de Dios y no desmayamos y hacemos el bien, como dice su palabra, en el tiempo de Él, vamos a cosechar, vamos a cegar aquello que hemos dado, aquellas oraciones que hemos elevado al Señor, aquel esfuerzo que le has puesto por estar en la casa de Dios y servirle. El Señor va a traer providencia de sus recursos inagotables del cielo. Gracias, Señor, porque tú nos proveerás. Por último, el tercer resultado de caminar en la voluntad de Dios es que no solamente el Señor nos da seguridad del camino que andamos y no solamente nos dará providencia en la vida que vivimos, sino que también protegerá nuestras vidas. La voluntad de Dios trae protección. Y uno de los mayores enemigos del ser humano es el temor. Es el temor. Los discípulos estaban temerosos de saber de que Jesús quería entrar a Samaria. Estaban temerosos, ellos preferían haber dado la vuelta larga. Pero Jesús les demostró que no era necesario sentir temor, sino que era más importante hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a caminar en la perfecta voluntad de Dios, nunca olvidemos que es perfecta la voluntad de Dios. Que es buena y es agradable para nuestras vidas. Cuando usted y yo comprendemos esa verdad bíblica, comprendemos entonces que será el mismo Dios que nos cubrirá y nos protegerá de todo peligro. Sus discípulos, cuando vino la oposición sobre ellos, ellos sabían que predicar el evangelio era una necesidad. Y el apóstol Pablo dijo: me es impuesto una necesidad que yo les hable del mensaje de la cruz, que les hable del mensaje de salvación, que entiendan de que Cristo murió, pero que Cristo resucitó y que Cristo es el Señor. Necesitan, y para mí es una necesidad hablarles. Y para los discípulos, en este aspecto ya apóstoles, ya en el libro de los Hechos los encontramos allí, estos le habían sido prohibidos por aquellas autoridades de hablar, pero ellos sabían que esa no era la voluntad de Dios. Siempre va a haber conflicto entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Siempre habrá conflicto. Como si fuéramos judíos y samaritanos. Siempre va a haber un conflicto entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Pero estos preferían no hacer la voluntad del hombre. Estos preferían estar incluso dispuestos hasta morir por la causa de Cristo. Porque sabían que esa era la voluntad de Dios. Porque sabían que si caminaban en la voluntad de Dios, al final de su carrera, al final de este camino, se encontrarían con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estarían allá en la gloria eterna. Por eso en sus corazones no había temor y se sentían protegidos. Aunque eran azotados, aunque eran encarcelados, ellos se sentían protegidos en su alma, protegidos en su espíritu y con más vigor y con más fuerza para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Entonces encontramos de que ellos incluso clamaban a Dios y le decían: Señor, mira a estas personas que nos están amenazando para que no hablemos de ti. Encárgate tú de ellos mientras nosotros hacemos la obra misionera aquí en la tierra. Amados hermanos, comprendamos por favor de que la protección no viene de los amigos, no viene de la familia. La protección proviene del Señor. Pero debemos caminar en la voluntad de Dios. Debe ser mi alimento hacer la voluntad de Dios.
Porque si ando fuera de la voluntad de Dios, ¿usted cree que Dios va a hacer algo? Claro que no, si Dios no se mete donde no le invitan. Si usted y yo no le invitamos a nuestra casa, a nuestra familia, Dios no se va a entrometer. Pero si usted le dice, Señor, sé tú el centro de mi familia, sé tú el centro de mi matrimonio, sé tú el centro de mi vida, sé tú el centro de mi salud, sé tú el centro de mi economía, sé tú el centro de mis sueños, el Señor estará allí metido en el centro. Y todo lo que acontezca, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les van a llevar a bien. Y no importa que las cosas se pongan difíciles, Dios está allí para protegernos. Su mano está sobre nosotros para cuidarnos, para resguardarnos. Y será Él el que nos defenderá y peleará por nosotros. Entonces nosotros no debemos desesperarnos. Dejemos que Dios hable. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. El Señor guardará nuestra alma en completa paz. Entonces no habrá desesperación. El Señor sabrá cuidar a su iglesia. El Señor cuida a sus hijos como el Padre cuida a su Hijo. No olvidemos que somos hijos de Dios. El Señor es todopoderoso. Poderoso para quitar en nuestro camino y protegernos, quitar los obstáculos que aparezcan en esta ruta. Dios es poderoso para quitar obstáculos. Dios es poderoso para vencer los gigantes de nuestra vida. Dios es poderoso para derribar toda fortaleza de división que nos separe de su voluntad. Dios es poderoso. Entonces, refugiémonos en el Señor, por favor. Vivamos y caminemos en la voluntad de Dios. Dejemos de solamente memorizar que es buena, agradable y perfecta y descubramos. Necesitamos descubrir que la voluntad de Dios es buena. Aunque provoque dolor, aunque provoque tristeza, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ir donde la voluntad de Dios quiera llevarnos? Porque van a haber ocasiones en que la voluntad de Dios nos va a llevar a lugares que no queremos. Y viene a mi memoria esa hermosa conversación que tuvo el Señor con Pedro. Jesús le cuenta que tiene que ir a la cruz y morir y Pedro se niega a eso. Se niega y le dice, no, Señor, yo soy capaz de dar la vida por ti. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y le habló al Espíritu que estaba hablando a través de Pedro. Estaba dispuesto a eso. Pero en esa conversación, el Señor estaba consciente de que Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y le dijo, Pedro, hoy día tú dices esto, pero tú no te das cuenta de que van a pasar los años y ese mismo lugar que rechazaste para el cual yo tenía que ir. Estoy parafraseando y explicando un poco la situación, porque Pedro no quería que fuera a la cruz, mas Pedro murió crucificado. Y dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Dijo, yo debo morir al revés. Y el Señor se lo advirtió y le dijo, antes ibas donde querías, ahora te ceñirá otro. E irás donde tú no quieres. Y estaba allí la cobertura, la presencia, la protección de la presencia de Dios y la voluntad de Dios, manifestando el plan y el propósito del apóstol Pedro. Efectivamente, Pedro entró a casa de Cornelio donde no quería ir. Donde le dijo, ¿cómo yo me voy a alimentar de cosas impuras? Dijo, no, le dijo el Espíritu. No llames impuro lo que yo ya he purificado. Y murió como no quería que muriera su maestro. Pero tenemos la seguridad de que vayamos donde vayamos, y si caminamos en el centro de su voluntad, y si vemos que Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, que nuestro alimento sea siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y finalizo con esto. Rindamos nuestra voluntad a Él. Eso hay que hacer. Rindamos nuestros sueños al Señor. Démosle el lugar que le pertenece. Debemos darle ese lugar
al Señor en nuestra vida. Alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu de sus pensamientos, su palabra, su ley. Y quiero invitarle a que todos los días busquemos en la presencia de Dios a través de la oración lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Lo que Él tiene en su corazón para que usted y yo caminemos como iglesia, como personas individuales, como familias. Caminemos conforme a lo que el Señor desea y no a lo que yo deseo. Así que puesto en pie quiero invitarle a que juntos le pidamos hoy día al Señor: Señor, encamina nuestros pasos. Como aprendíamos la semana pasada, Señor, ordena nuestros pasos para que andemos en lugares de bendición, en lugares de protección, en lugares de providencia. Y Dios nos encaminará para hacer trámites también. Si hay que hacer trámites, Dios nos acompañará. Entonces, cuando hagamos la voluntad y decimos hacer la voluntad de Dios, oremos. Tengamos que hacer un trámite, oremos al Señor, pues. Señor, si es tu voluntad, nos irá bien. Si no, cierra las puertas, Señor. Así de simple. Así de simple. Y si dice que sí, ríndale alabanza al Señor. Y si dice que no, ríndale también alabanza, pues. Porque Dios quiere que usted y yo estemos plenos y bien. Puestos en pie, le damos gracias al Señor.